bienvenido a nuestra reunión virtual de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac en este día 22 de agosto del año de gracia del 2020. Sean todos bienvenidos, como hemos dicho en otras ocasiones, en el horario que usted haya tenido a bien verlo. Espero que esté recibiendo bendición de esto. Siempre escuchar la palabra del Señor es de gran utilidad para todos nosotros. Hoy tenemos un tema interesante que va a estar basado en el libro del profeta Amós, en su capítulo número 4, los versos que van del 6 al 12. Váyalo buscando ahí en su Biblia, ahorita lo vamos a leer, yo lo voy a leer de viva voz, ustedes lo siguen con su vista, o también si en el lugar donde está usted lo quiere leer junto conmigo, no hay ningún problema. Amós, capítulo número 4, versos del 6 al 11. Lo vamos a encontrar en la parte de los profetas menores, ya vamos a decir como casi la recta final de lo que es el Antiguo Testamento. Ahí vamos a encontrar al libro del profeta Amós y vamos a ver algunas particularidades. No hay que confundir a este Amós, a este profeta, con el otro Amós, el papá de Isaías. El papá de Isaías era un personaje aparte y este Amós es el profeta, pero ahorita vemos. Y bueno, mientras lo van buscando y se van acomodando, pues quiero dar algunos anuncios parroquiales, ¿no? Seguirlos invitando todos los viernes a partir de las 7 a que se unan a nuestra reunión de oración virtual a través de la aplicación Meet. Como ustedes saben, publicamos un programa que nuestro hermano Enrique tiene a bien prepararnos, y lo podemos realizar en la hora que nosotros gustemos. Él nos sugiere y nosotros algunos hemos decidido, hacerlo juntos a partir de las 7 de ese mismo día viernes, pero usted lo puede hacer en el momento que usted desee. Los que lo hacemos a través de la aplicación de Meet los viernes, unos minutitos antes, 1, 2, 3 minutos antes de que sean las 7 de la noche, a través de nuestro WhatsApp de la iglesia, se publica el vínculo, el enlace, para que usted le dé clic ahí y entonces pueda ingresar a nuestra reunión de oración. Entonces los viernes. Los sábados ya tuvimos nuestra primera reunión de oración presencial. Estuvimos aquí algunos hermanos, generalmente los hermanos que venimos los sábados a orar, a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, no hay mayor tiempo. Estamos siguiendo los protocolos propios del cuidado, no los impuestos por el gobierno, sino los que nosotros concedemos a adoptarlos e implementarlos en nuestra práctica como iglesia, ¿no? Entonces, tomamos temperatura, gel antibacterial, que por cierto, ya salió por ahí que el gel antibacterial pues, no sirve mucho para los virus, eso ya lo sabía yo, pero no se los había dicho, pero aquí se los damos. Distancia, cubrebocas y nada de síntomas o signos que nos dejen ver que hay un problema respiratorio en las personas. Entonces tenemos esta reunión presencial los sábados a las 8 de la mañana. También les quiero recordar que estamos ya en agosto, el mes de la Biblia, donde en una forma de incentivar la lectura de la Biblia, la distribución de la Biblia, el estudio de la Biblia, la difusión de la Biblia, que es la palabra de Dios, nosotros queremos participar y la forma en la que lo podemos hacer es regalando una Biblia. Si usted tiene a un amigo, un familiar, un conocido o un desconocido o inclusive algún adversario o enemigo que lo quiera bendecir, pues regálele una Biblia. El próximo 24 de agosto, creo que es martes 24 de agosto, va a haber una venta de Biblias, o sea, va a haber una gran cantidad de Biblias a buen precio en las librerías Maranata, ya sea la que está en el centro o la que está en Rojo Gómez, por donde está Plaza Tezontle, por ahí más o menos está una librería Maranata. Bueno, y si usted se expone para otras cosas, pues con sus cuidados puede ir a una de estas librerías y comprar una Biblia y regalársela a alguien. También este próximo miércoles, tenemos, 24 es martes, ¿verdad? ¿No? Y el miércoles, por eso me confundo, y el miércoles tenemos la proyección, o vamos a compartir más bien el enlace de la película Dios no está muerto, parte 2. Entonces, igualmente lo vamos a poner en el WhatsApp de la iglesia, lo vamos a poner en la página de Facebook, a ver si lo podemos poner en nuestras otras redes sociales, pero vamos a tener ahí para que usted pueda disfrutar de la película de Dios no está muerto, parte 2. Y también ya tuvimos nuestra primera clase de los escritos de Juan este miércoles a las 7. Empezamos con una breve introducción acerca de los escritos de Juan, del Evangelio de Juan, y este próximo miércoles pues vamos a tener, si Dios así nos lo permite,
pues vamos a tener nuestra segunda clase y ya vamos a entrar de lleno al estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estudiar también las cartas de Juan y, de ser posible, el Apocalipsis. Hay muchas cosas que aprender, mi hermano. No creamos que este tiempo es tiempo perdido, hay que utilizarlo, porque los días, dicen por ahí, pues no son tan buenos, ¿no? Vamos a leer Amós, capítulo 4, versos del 6 al 12. Sígalo con su vista y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor hoy en este día. Dice así: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado de fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, porque me das el honor, el privilegio, la oportunidad de poder servirte a ti y de poder servir, Señor, a tus propósitos eternos. Te pido, Señor, que no tomes en cuenta nuestros pecados, que nos limpies de todo, Señor, con la sangre preciosa de Cristo, que des arrepentimiento de las malas acciones y aún de las más obscuras intenciones de nuestro corazón, y nos permite, Señor, estar en este momento en sintonía completa contigo, para que lo que se exponga, Señor, sea el reflejo de tu voluntad, de lo que nace en tu corazón y en tu mente, por el bien de nosotros, de tu pueblo, de tu creación. Bendícenos en esta hora y gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos a no perder esta perspectiva de tu bondad, que es eterna y que en todo momento y en toda circunstancia se manifiesta. Bendícenos, Señor, porque lo necesitamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de entrar de lleno propiamente a la exposición, pues vamos a tener unos cantos de alabanza, y terminando los cantos de alabanza, pues volvemos para, ahora sí, entrar de lleno al contenido de la palabra del Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón.
Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita
porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Bueno, después de haber escuchado estos cantos y haberlos compartido, vamos a entrar de lleno ahora sí al mensaje de este día. Dígame usted ahí en su lugar, ¿qué le viene a su mente cuando escucha o cuando lee la frase prepárate para venir al encuentro de tu Dios? Así de bote pronto y preguntado como se diría comúnmente a boca de jarro, podemos decir que es una expresión que nos remite a partir de este mundo, es decir, a alguien que está a punto de morir. Inclusive algunos comentaristas bíblicos que consulté en relación a esta expresión de prepárate para venir al encuentro de tu Dios, lo refieren en ese sentido. Y sea dicho de paso, pues nos dicen que nosotros como cristianos debiéramos estar siempre preparados para encontrarnos de lleno y cara a cara con nuestro Creador, y que no debiera ser tomado como una cuestión que nos tome por sorpresa, ni mucho menos algo que debiera ser una tragedia, sino al contrario, una bendición, porque nos encontraremos cara a cara con nuestro Dios. No obstante, el contexto en el que el profeta Amós dijo estas palabras en el verso número 12 del capítulo 4 de su libro, tienen otro sentido, tienen un sentido diferente. Amós fue un granjero sin ninguna preparación formal en profecía o en teología. Aun cuando en el tiempo en el que vivió Amós existían, vamos a llamarlo así, escuelas o lugares en donde se entrenaba a las personas para desarrollar el honroso ministerio de la profecía. Pero Amós era un hombre común que se dedicaba a la agricultura, al cuidado de los animales. Y su mensaje profético, para el cual Dios lo llama, lo emitió principalmente para el reino del norte, es decir, para el pueblo de Israel. Se dice que él desarrolló su ministerio entre los años 670 al 750 antes de Cristo. Amós únicamente es mencionado en su libro,
Como decía al principio, no es el mismo Amós que se menciona en Isaías, sino que ese Amós de Isaías es su propio padre. Este es otro Amós. El significado del nombre de Amós es carga o el que lleva una carga. Y si recordamos, en muchos de los casos el nombre a veces implicaba el destino de quien lo llevaba. Y yo creo que Amós era un hombre que llevaba sobre su espalda la enorme carga de anunciar los juicios de Dios. Generalmente las profecías anunciaban juicios de Dios, pero no gratuitos, sino como resultado de una reiterada rebeldía, de un constante pecado de aquel pueblo o de aquellos pueblos que Dios consideraba que habían llegado al extremo. Porque nosotros vamos a encontrar que Amós emite su juicio no solamente para el pueblo de Israel, sino también para algunas naciones circunvecinas, como por ejemplo en la ciudad de Damasco, la ciudad de Gaza, la ciudad de Tiro, la ciudad de Edom y la ciudad de Amón. Pero también emitió parte de su juicio, más bien el juicio de Dios en Judá e Israel. Y hace un rato yo decía en relación a su frase del verso 12, cuando dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, que él está utilizando esa frase no necesariamente para decirle a los israelitas en específico que van a morir. Bueno, no necesariamente, sino que está haciendo el anuncio previo a esta frase. Él está haciendo el anuncio de una serie de juicios, de una serie de pruebas, de una serie de circunstancias desastrosas, catastróficas, difíciles, complicadas, de crisis alimentaria, crisis climáticas, crisis sanitarias, crisis moral, crisis de vida en el pueblo de Israel, pero que todas esas circunstancias difíciles que están por suceder tienen un propósito, el propósito de reconciliarlos con Dios. Yo sé que para la mente nuestra esto puede parecernos una locura porque nosotros nos movemos en una lógica distinta. Cuando nosotros generalmente nos distanciamos de alguien o nos alejamos de alguien y después del paso del tiempo buscamos un acercamiento o una reconciliación, lo hacemos utilizando otro tipo de técnicas que pueden ir desde los regalos, las disculpas, en fin, una serie de cosas, la lisonja, el ser barberos, en fin, muchas otras cosas. Pero aquí estamos viendo a un Dios que se ha dado cuenta que el pueblo no tiene ni el más remoto interés, el pueblo de Israel, el más remoto interés de buscar a Dios. Aquí me gustaría que nosotros hiciéramos un poquito de historia, lo he repetido muchas veces. Pero hay que recordar que a raíz de la muerte de Salomón y que asciende al trono su hijo Roboam, en ese momento se pensaría que la dinastía de los reyes continuaría en Israel. Sin embargo, nos dice que un personaje llamado Jeroboam, que generalmente era de las tribus norteñas, fue a ver al recién nombrado rey Roboam en Jerusalén y le pidió de favor pues que mejorara las condiciones de esas 10 tribus, de toda esa gente, porque el reino les exigía mucho en cuanto a alimentos, en cuanto a telas, en cuanto a joyas, en cuanto a animales, en cuanto a soldados, en fin, era un abuso enorme lo que el reino en Jerusalén ejercía sobre el resto de la población. Sin embargo, la petición de Jeroboam no fue escuchada por Roboam, sino que al contrario, no solamente no la aceptó, sino que inclusive les dijo que endurecería las medidas y que si él pedía algo, ahora lo pediría más y lo exigiría más y aumentaría los impuestos y aumentaría la exigencia y aumentaría realmente su mano de poder sobre las 10 tribus. Esto creó un enorme cisma político y social en el pueblo de Dios, de tal manera que el pueblo se dividió en Dios. Se dividió en lo que se conoce como el reino del norte o Israel y el reino del sur o el reino de Judá. Bueno, se sabe que el reino del norte, propiamente el de Israel, fue experimentando un alejamiento de Dios, porque en esta división, como en muchas otras separaciones, hay cosas que se pierden.
Y una de las cosas que perdieron las 10 tribus de Israel cuando se separan del reino de Judá es que quedaron ajenos a la vida espiritual. El templo se quedó en Jerusalén, los sacerdotes se quedaron en Jerusalén, los levitas se quedaron en Jerusalén. O sea, todo lo que era el eje de la vida espiritual de Israel, del pueblo de Dios, había quedado en Jerusalén. De tal manera que ellos en el norte, al no tener templo, al no tener sacerdotes, al no tener el libro, es decir, las escrituras, al no tener el altar, al no tener todos estos elementos, ellos no quisieron simplemente quedarse así con las manos cruzadas, sino que idearon cosas para tratar de suplir su necesidad espiritual. La primera de ellas es que construyeron en el monte Gerizim su propio templo. No sé si con las mismas dimensiones, pero ellos construyeron su propio templo. Y como no era gente que estuviera vinculada o que utilizara o que supiera el teje y maneje del manejo del templo, pues ellos mismos nombraron gente así sin ningún tipo de criterio o de requisito en específico. Y entonces ellos optaron por empezar a copiar lo que en otras naciones, lo que se les acordaba o lo que ellos creían, y entonces empezaron a crear su propia idea de Dios. Esto tuvo como consecuencia que se fueron alejando de Dios, se fueron alejando del Dios verdadero y se fueron mezclando con sus creencias y con sus ideas de las ciudades circunvecinas. ¿A tal punto de qué? Bueno, de que se extraviaron en la comunión con el Dios verdadero. Y si a esto le aunamos o le añadimos que la gran mayoría de los reyes que, valga la redundancia, reinaron en Israel fueron hombres malos, que no pertenecían al linaje de David y que al mismo tiempo se dejaban llevar por sus apetitos, por sus idolatrías, por sus herejías, por sus blasfemias, bueno, pues el pueblo realmente se extravió tanto moral y espiritualmente. Pero Dios no puede ver a su pueblo alejarse y perderse. Dios no permanece impasible, sino que buscó la manera de procurar un reencuentro con ellos. Si bien es cierto que el reino de Judá, el del sur, no era precisamente los más dispuestos a hacer esto, Dios entonces envió profetas. Y esos profetas tenían la función de reconvenir al pueblo, a los reyes del reino del norte o de Israel, para que se reencontraran con el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero como decíamos hace un rato, Dios tiene sus formas y sus métodos, sobre todo cuando el corazón se endurece, sobre todo cuando la mente se cierra y cuando el oído se encripta y ya no quiere saber nada. Amós lleva su profecía a Israel y menciona 4 maneras en las que Dios quiere procurar un encuentro con ellos, un acercamiento con ellos, una reconciliación con ellos, porque ellos están completamente extraviados. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender de esto, mi hermano? Más allá de la historia bíblica, que muchas veces nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta y estamos alejados de Dios. Que tal vez practicamos una vida religiosa con sus normas y con sus reglas y con sus ceremonias y con sus rituales, y lo más grave es que pensamos que estamos bien con Dios. Pero a veces las cosas que nos suceden no necesariamente es fruto de la casualidad o de un mal destino, sino que a veces Dios las permite. Hace 2 semanas hablábamos acerca de las pruebas y decíamos, Dios no es que produzca las pruebas, sino las permite, con algún propósito en especial. En este día yo puedo decir que Dios a veces permite que entremos en crisis para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros restauremos nuestra relación con Él, para que nosotros reflexionemos y digamos qué tan lejos estamos de Él. Y el pasaje nos muestra que Dios utiliza 4 cosas para procurar llamar nuestra atención y acercarnos a Él. El primero de ellos lo encontramos en el verso 6 cuando dice que Dios nos expone a necesidad en el afán de poder reconciliarnos con Él. Dice verso 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Hace un rato hablaba yo acerca de esta necesidad, o más bien de esta circunstancia, más bien dicho, que ocurrió entre el reino del sur, o más bien en cómo surgió el reino del sur y cómo surgió el reino del norte.
Decíamos, cuando el reino del norte se independiza con sus 10 tribus y busca pues hacer su vida y empieza a querer progresar, a querer prosperar, a empezar a avanzar, pues para demostrarle al mismo tiempo a ellos mismos y al reino del sur pues que no se necesitan. Sin embargo, los del reino del norte tenían unos vecinos más hacia el norte, los sirios, con quienes batallaban y quienes los tenían con la cabeza en el pescuezo, con el pie en el pescuezo, con la idea de aniquilar al reino del norte, para que no prosperaran. Pero más o menos por ahí del año 800 a.C., el poderoso imperio de Asiria derrotó a los sirios y neutralizó el poder que obstaculizaba el crecimiento y la prosperidad de Israel. Con Siria fuera de combate, Israel comenzó a disfrutar de una época de vacas gordas, de abundancia, de riquezas, sobre todo durante el reinado de Jeroboam II. Esto, junto con su independencia espiritual, Israel empieza a sentirse seguro de sí mismo, empieza a sentirse confiado, porque realmente el dinero y las riquezas han llegado de a tal abundancia que lo que menos falta en el norte es el alimento. Sin embargo, es una falsa seguridad. Es una falsa seguridad. Ellos querían estar bien con Dios. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a personas, sobre todo en el ámbito cristiano, pensar, creer y enseñar que si tienen dinero es porque están bien con Dios? Bueno, yo diría que hay mucha gente rica en este país o en el mundo y que tiene seguridad económica y no necesariamente significa que estén bien con Dios. Puede ser un indicativo en ocasiones, pero nosotros no podemos decir que si somos ricos o si tenemos abundancia o si descansamos en el dinero que traemos en el bolsillo, en el banco, en el colchón, en la cartera, en el cajón o donde sea, es porque estamos bien con Dios. Ellos creían estar bien con Dios, pero realmente su confianza no estaba en Dios. Su confianza estaba en su dinero, su confianza estaba en lo material, su confianza estaba en sus negocios, su confianza estaba en su éxito, en esa prosperidad que ocupaba un buen lugar en el corazón de los israelitas. Dice la física, en una de sus leyes, la ley de la impenetrabilidad, que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio de otro al mismo tiempo. Asimismo, el corazón de los israelitas, que estaba ocupado por las riquezas en una buena medida, no podía estar ocupado al mismo tiempo por Dios. O estaba uno o estaba el otro. Pero en este caso nos damos cuenta que el que ocupaba el principal lugar en el corazón de Israel era su prosperidad material. Pero como decía hace un rato, Dios no es un testigo pasivo de las circunstancias. Él no simplemente dice, bueno, pues ya se perdieron y ni modo, sino realmente Dios quiere hacer algo. Quiere recuperar a los suyos, quiere recuperar la comunión entre Él y su pueblo. ¿Y qué hará Dios? Bueno, decíamos hace un rato, la forma más suave de hacerlo era enviar profetas que les anunciaran que se arrepintieran y buscaran el corazón de Dios, pero no les hicieron caso. Y pareciera que no nos gusta el camino fácil, sino el camino difícil. Y Dios entonces empezaría a permitir circunstancias difíciles con la finalidad de provocar en ellos el deseo de buscar a Dios y de encontrarse con Él. Yo no sé si ustedes recuerden nuestro estudio del libro del Apocalipsis de hace un año, que empezó precisamente por agosto. Y si ustedes recuerdan, cuando revisábamos, veíamos que los juicios de Dios vendrán en un futuro y que cada vez serán más intensos, pero esos juicios no llevaban la intención de destruir, sino de mover al arrepentimiento. Pues Dios quiere hacer esto. Dios quiere hacer esto en el pueblo de Israel porque los está viendo muy creíditos, muy creciditos, muy sobraditos. Y entonces dice en el verso 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué significa eso? Que habría escasez de alimento. Sí, habría mucho dinero, sí, habría muchas cosas materiales, pero no importa la cantidad de dinero que hubiera, mientras no haya qué comprar. Y así pasa, mi hermano, también con otros elementos. La gente puede tener todo el dinero del mundo, pero si no hay qué comprar,
no importa la cantidad de dinero que se pueda tener. Yo no sé cómo Dios iba a lograr que hubiera hambrunas, tal vez que se cerraran los caminos comerciales, no sé si se perderían las cosechas con plagas o a través de fenómenos naturales, o que los animales murieran por enfermedades. El punto, mis hermanos, es de que en todas las ciudades, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, incluyendo Samaria, que es la capital de Israel, no habría alimento suficiente. Nos tendría la gente, como dice ahí, a diente limpio. Es una forma muy coloquial de decir, bueno, pues los dientes los van a tener limpios porque no van a comer absolutamente nada. Si acaso tendrán baba, saliva, sarro, pero no tendrán el diente ocupado comiendo algo, porque habrá gran escasez. Amós está hablando en lo que se conoce como un presente profético, es decir, él está hablando como si ya estuviera sucediendo, pero en realidad él les está anunciando el futuro a los israelitas. Les está hablando de algo que todavía no sucede, pero que sucederá. Y decía hace un rato, y reitero, la intención no era destruirlos, sino quebrantar la confianza que ellos tenían puesta en las cosas materiales. A veces nosotros descansamos en si tenemos casa. El otro día escuchaba a alguien que decía, yo tengo mi vida hecha porque tengo casa y tengo propiedades y tengo dinero. Bueno, imagínense, qué bueno, eso es una bendición. Pero si esa es nuestra confianza, déjeme decir que puede llegar un momento como hoy, como lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos de contingencia, de pandemia, de coronavirus, en donde no ha importado el dinero, ni la casa, ni donde estés. Ricos, pobres, sabios, gordos, flacos, hombres, mujeres, niños, quien fuera. No importa el dinero que tienes, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero curiosamente, o más bien trágicamente, nos dice ahí que luego de esto, una frase que debe sobrecoger nuestro corazón, dice, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Pese a lo difícil que debe resultar el no encontrar qué comer, con todo, el corazón endurecido de los israelitas llegará a un punto en donde ni así siquiera buscarán el rostro de Dios, ni así buscarán el auxilio de Dios, ni así reconsiderarán sus caminos para reencontrarse con Dios. La segunda cosa que nos dice el texto que Dios puede permitir que suceda en nuestra vida con la intención de llamar nuestra atención es la de producir insatisfacción. Verso 7 y verso 8. Dice en el verso 8, y no se saciará. Y no se saciará. Una segunda forma de llamar la atención de aquel, porque Dios no cesa en su interés de que nosotros, de que sus hijos estemos bien con Él. O sea, Él va a hacer lo que esté de su mano por convencernos, por persuadirnos, no obligarnos, pero sí va a utilizar muchos recursos pues para que nosotros volvamos a la comunión con Él. Y una de las cosas, luego de todo esto, va a ser producir insatisfacción. El segundo juicio que Dios envía a Israel, luego de la hambruna, es una sequía. Dice ahí, también detuve la lluvia 3 meses ante la siega. Y me llama la atención cómo Dios asume el control de la naturaleza. Dios tiene control de la naturaleza. O sea, lo que sucede, que salga el sol, o que llueva, o que haga frío, o que haga calor, no es resultado simplemente de un mecanismo bien establecido y colocado en este planeta, no. Hay un diseñador inteligente por encima de todo esto que lo controla, que lo mueve, que lo maneja y que lo utiliza. Porque Él habla y dice, yo detuve la lluvia durante 3 meses. A veces olvidamos que no existe poder más grande que el de Dios. Y que en ocasión el poder de Dios lo pone a disposición de algunos de sus siervos para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, el caso de Elías, quien nos dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, que oró a Dios para que detuviera la lluvia y Dios la detuvo también por 3 meses. Santiago, capítulo 5, verso 17. O Jesús mismo, cuando se encontraba dormido en una barca, mientras sus discípulos mueren de miedo por una tormenta que se cierne sobre ellos, amenazándolos con ahogarlos, con hundirlos.
Y entonces ellos deciden despertar a Jesús para que lo salve. Y entonces Jesús le dice a la naturaleza: silencio, quédate quieto. Marcos capítulo 4, verso 39. En este caso también Amós nos relata que Dios utilizará su poder sobre la naturaleza con la finalidad de beneficiar un reencuentro entre Él y los que se han alejado. Dios detendrá deliberadamente, con un propósito, la lluvia sobre Israel y sobre las naciones circunvecinas. Pero será una sequía selectiva. Es decir, esta sequía no será sobre todos, sino que lloverá sobre unas ciudades y no lloverá sobre las otras. Así lo dice el verso 7, dice: hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Cuál era la intención? De que Dios permitiera en algunos lugares que lloviera y en otros que no lloviera. Bueno, podemos pensar en algunas alternativas de hipótesis. La primera yo creo que es crear confusión y recelo entre las naciones. No para pelear, sino yo creo que a veces Dios los llamaba a celos. O sea, en Israel no iba a llover. Pero ellos de pronto iban a ver que a lo mejor en la ciudad de Gaza sí llovía, o a lo mejor en la ciudad de Damasco sí llovía, o a lo mejor en la ciudad de Tiro sí llovía. Y en el corazón celoso de esos hombres, de esas mujeres, iba a decir: ¿por qué Dios no nos bendice y Dios sí los bendice a ellos? Bueno, esa es una teoría. Pero la segunda hipótesis, yo creo que tiene que ver para que valoren lo que otros tienen y lo que ellos perdieron. Porque mientras unos se ufanan de lo que tienen, y el que no lo tiene se siente más miserable. Pero bueno, el propósito principal y del cual nos debe quedar claro es de que quienes estaban padeciendo de sed irían a las ciudades donde sí había agua, dice verso 8, y venían 2 o 3 ciudades, es decir, empezó a haber una migración. La gente empezó a dejar sus ciudades para buscar agua. Imagínense, ya no hay alimento, ahora no hay agua. Y llegan a los poblados, a las ciudades donde sí las hay y la encuentran. Dicen por ahí en la Carta de los Derechos Humanos, en la Carta Mundial de los Derechos Humanos, que el acceso al agua es un derecho. Bueno, pues aquí ya no iba a haber derecho al agua porque pues no iba a haber agua. Y entonces llegarían a los lugares donde sí habría agua y ocurriría algo interesante. Dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Y aquí ocurre lo interesante: y no se saciaban. O sea, sí había agua. Una de dos. Bueno, no había agua suficiente para cubrir la necesidad de todos, ni de los que ya vivían ahí, ni de los que se añadían luego de esta migración. Pero también podemos pensar que muy probablemente que se refería a que ni aún bebiendo de esa agua tenían lo suficiente y lo necesario para sentirse satisfechos. Tal vez tenían que racionar el agua, tal vez les tocaba de a medio litro, tal vez les tocaba de a vaso, tal vez les tocaba de a garrafón. Yo no sé, por gracia de Dios no hemos estado algunos en esas situaciones, pero sí he escuchado gente que a veces tiene que verse en la necesidad de comprar un garrafón de agua y piensa: o me baño, o lavo, o cocino. O sea, a ese punto. Y eso genera un sentimiento de insatisfacción. Tenemos a Jesús en el pozo de Jacob en la ciudad de Sicar, Samaria, por cierto, en donde tiene un encuentro significativo con una mujer que a las 12 del día va a buscar el agua que necesita. En este diálogo que Jesús entabla con la mujer, Jesús le habla de un cierto tipo de agua, pero no de un agua física, inmaterial, no del H2O que fluía por el pozo de Jacob, sino de un agua espiritual que quien bebiera de ella no volvería a tener sed jamás. Jesús se estaba refiriendo a sí mismo y estaba hablando con esta mujer, a quien después le pregunta o le pide que vaya por su marido. Y entonces ella, en un acto de sinceridad, le dice: yo no tengo marido. Y Jesús le responde: bien has dicho, tú no tienes marido.
Vives con una persona, pero antes de esa persona tú has tenido 5 relaciones y ninguna de ellas ha llenado el vacío que hay en tu corazón. Jesús no está cuestionando en un sentido moralino la vida amorosa de esa mujer, sino que le está mostrando una radiografía de su corazón diciendo, mira, tú has buscado el amor en los hombres. Tú has buscado realmente saciar ese vacío en tu corazón, en las relaciones, buscando que alguien te quiera, porque eso uno busca a alguien, pues para que alguien lo quiera, para que uno lo abrace y nos digan que nos aman o que nos necesitan o que les gusta nuestra compañía, lo que sea. Esta mujer tenía 6 experiencias. Y yo creo que en cada ruptura y en cada término de relación su corazón se hacía pedazos. Y ella cada vez que iniciaba una nueva relación con alguien que le cerraba el ojo, con alguien que le traía flores, con alguien que le hablaba bonito, con alguien que le prometía cosas, ella crecía su expectativa diciendo, este sí va a llenar mi corazón. Pero aún delante de Jesús niega su última relación diciendo, yo no tengo marido. Entonces aplica lo que Jesús le había dicho previamente, diciéndole que yo tengo un agua de la cual si tú bebes no volverás a tener sed jamás. Cuando Amós le habla a Israel, mostrándole los juicios, no está alegorizando, no está diciéndole que de manera alegórica, no, de manera real y literal, ellos sufrirían hambre y sed. Asimismo, la insatisfacción, mis hermanos, en la vida no es una cuestión alegórica o simbólica, sino es una cuestión real. A veces andamos por la vida buscando qué puede llenar nuestros vacíos. Ya sea en el amor, ya sea en el dinero, ya sea en el poder, en el sexo, a veces hasta en la religión. A veces en cosas que no son necesariamente malas, A veces puede ser una carrera, a veces puede ser un trabajo, a veces pueden ser los hijos, pero siempre estamos proyectando en otros la enorme insatisfacción que sentimos por la vida. A veces Dios puede permitir que nosotros sintamos esa insatisfacción, que nada nos llene, que nada nos satisfaga. Porque voy a volver a citar las palabras sabias de San Agustín, que las he utilizado muchas veces cuando él dice que el corazón del ser humano tiene un agujero en forma de Jesús, que solo Jesús puede llenar. Solo cuando nosotros nos estrechamos con Jesús, en una relación íntima, real, verdadera, cotidiana, bebemos del agua de la vida. Y como dijo Jesús en Juan 4:14, quien bebe de ella no tendrá sed jamás. ¿Pero qué creen? Lastimeramente, una vez que anuncia que habrá sed, dice en el verso 8, con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. En tercer lugar, esto va subiendo de tono y de intensidad. Ya vimos el hambre, ya vimos la sed. Y Dios ve que simplemente no reaccionan, o no reaccionarán, porque está hablando en un futuro que todavía no ocurre. Y entonces Dios decide hacer una tercera cosa, permitir plagas. Verso 9 dice, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas. La gente endurece el corazón y la mente, porque ha de ser como ellos digan. O sea, como dicen por ahí, ha de ganar mi gallo aunque esté pelón. Y a veces el orgullo es tan grande, que no lo alcanzamos a ver en nosotros. Dios empieza con su reprensión, vamos a decirlo así de forma suave, envía a un profeta, envía a alguien que te reconvenga y te diga. Yo creo, mis hermanos, que si lo pensamos de alguna manera, el Señor ya nos había estado hablando de lo que estábamos viviendo el año pasado cuando estábamos viendo el libro del Apocalipsis. Obvio. No estoy diciendo que estemos en el triángulo del final, bueno, a lo mejor sí, pero no estoy diciendo que ya esto sea el fin del mundo, pero de alguna manera el darnos cuenta que el Señor nos estaba anunciando que habrán tiempos difíciles y que debemos estar preparados. ¿Y qué pasó? Pues que a muchos los tomó por sorpresa y a muchos los ha amargado realmente. Pero muchas veces cuando el corazón se endurece, Dios entonces va buscando y subiéndole, ahora sí que de intensidad a la lumbre, o le va subiendo de intensidad a la potencia y le va subiendo de intensidad a la prueba con el afán de buscar una reconciliación. Dice ahí en el verso 9 dice, os herí con viento solano. Se refiere a un tipo de viento que proviene del oriente, que es caliente, que seca y que quema, principalmente los granos de las cosechas antes de que maduren.
Eso representaría una enorme pérdida de la agricultura en el pueblo de Israel. Pero además de que ese viento quema, dice que mandaría orugas que dañarían también las cosechas, cambiando el característico color verde de las plantas a un blanco por el moho que les generaba. Y por último dice, mandaré langostas. Estas plagas son muy familiares en esa parte de Israel. Hay que recordar en la época de las plagas de Egipto o en el tiempo de los profetas, hubo momentos en donde había plagas como parte de la vida cotidiana de la nación de Palestina. O sea, ellos conocían lo que eran las plagas de langosta. Bueno, todo eso a final de cuentas, ¿qué iba a dañar? Iba a traer pobreza, iba a traer más hambre, iba a traer confusión, pero también más enfermedades. Ya no habría certeza de nada. El ser humano se ha enfrentado a lo largo de esa historia con muchas calamidades, con plagas, con fenómenos naturales catastróficos y desde luego con epidemias de virus o de bacterias. En muchas de estas manifestaciones la gente muere y el dolor se apodera de ellos. En los años 80, cuando hizo su aparición el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que daba como resultado el SIDA, hubo quienes lo clasificaron como un juicio de Dios. Cuando la gente de la comunidad LGBTIQ empezó a morir, bueno, que antes no se llamaban así, pero cuando empezaron a morir los grupos de homosexuales, así, caían como moscas, empezaban a experimentar una serie de signos y de síntomas que los mataban y que no sabía qué sucedía, ni cómo se transmitía, ni de qué forma, ni de qué manera. Hubo quienes alzaron la voz y diciendo, eso es un juicio de Dios. Pero mire, vivimos en un mundo que alcahuetea al ser humano. El pensamiento humanista, ese que muchas veces exaltamos y que, por cierto, déjenme decir que es el que les enseñan a sus hijos en las escuelas públicas y en algunas privadas. Esos pensamientos humanistas que no es más que alcahuete del pecado del hombre. Empezó a decir que no es cierto, que no era juicio de Dios, que eran cosas que pasaban, que eran cosas que sucedían y que no había que estigmatizar, a los enfermos. Estoy de acuerdo, no hay que maltratarlos, pero no podemos dejar de ver que a veces muchas de esas cosas que suceden sí tienen que ver con una intervención divina para llamar nuestra atención. En este tiempo vivimos una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Porque la repetimos así y a veces nos ponemos a pensar. Una pandemia en sí es una epidemia mundial. ¿Qué es una epidemia? Bueno, es la aparición de una enfermedad de forma súbita y que presenta una gran cantidad de enfermos y a veces de muertos, no necesariamente, pero de muertos, y después va desapareciendo. Yo creo que ya no será pandemia, bueno, al menos que alguien tenga otra información, pero me parece que ya por el tiempo que llevamos ya se alargó mucho esto. Bueno, estamos viviendo este tiempo, mis hermanos, de pandemia. Y hay quienes declaran que es un juicio de Dios. Si nosotros lo miramos así, más allá de un castigo porque nos lo merecemos, tenemos que verlo con otros ojos. Tenemos que verlos, hermanos, como tal vez un llamado de Dios para reconciliarnos con Él. De evaluar nuestras propias vidas a la luz de su palabra, a la luz de su voluntad y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y a lo mejor el Señor dice, pues es que yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Un fenómeno natural, como un terremoto, una inundación, una epidemia o cualquier otro evento catastrófico que afecta a muchas personas al mismo tiempo, debe ser visto como una oportunidad para buscar a Dios. El doctor Billy Graham, cuando ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos y instauró el Día Nacional de Oración por ese 11 de septiembre, la frase que más se recuerda de él en ese momento fue cuando dijo, este es un tiempo de buscar a Dios. Y yo creo, mis hermanos, que está bien que hay gente que esté buscando la vacuna, que haya gente que esté buscando la protección, que haya gente que esté buscando de tratar de remediar o de sustentar las cosas que sucedan para que este mundo no se caiga a pedazos. Pero yo creo, mis hermanos, que lo que no debemos dejar de lado es que también esto es un llamado para buscar a Dios. Para buscar a Dios. Pero al Dios de la Biblia. No al Dios que me convenga, no al Dios que me pinta el mundo, sino al Dios de la Biblia.
debemos ponernos a su disposición. Si queremos realmente debemos dar muestras de arrepentimiento, no únicamente sentimientos de culpa y golpes de pecho diciendo, Señor, yo te he fallado. Bueno, ok, ese es un primer paso. Pero lo que tenemos que empezar a hacer, mis hermanos, es empezar a hacer acciones. Debemos ejercer nuestro rol como luz y sal del mundo. Y no sumarnos como víctimas, no adoptar la postura de víctimas, de, ay, es que somos víctimas del coronavirus. No, mis hermanos, debemos estar buscando el rostro de Dios. Cuando hay un desastre se pone de manifiesto la fe y la comunión de la gente. Sale a relucir quiénes somos, quiénes están bien con Dios y quiénes no. Y quien no está bien con Dios necesita reconciliarse con Él. Y saben, me da tristeza cuando veo en la parte final del capítulo 9 cuando dice, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. O sea que no fue suficiente, dice el Señor. Por último, ahora sí que le van subiendo el fuego a la prueba. Dios permite estas cosas en el afán, con la intención de que primordialmente su pueblo, sobre todo aquellos que están alejados de Dios, se reconcilien con Él. Pero también los que no son parte de su pueblo, que también busquen a Dios. Pero no en ese sentido genérico de Dios, sino a través de Jesús. Porque ese es el sello de la bendición, del nombre de Jesús. La cuarta cosa que nos dice el profeta Amós que Dios permite para procurar un reencuentro con Él, el encontrarnos con Él, es cuando Él destruye nuestras fortalezas y nuestra esperanza. Dice verso 10, maté a espada a vuestros jóvenes y con cautiverio de vuestros caballos. Cuando empezó esto de la pandemia, Italia fue uno de los países que más hizo noticia porque aumentaba de forma exponencial el número de enfermos y de muertos. Y realmente resultaba sobrecogedor escuchar las noticias. Cuando aquí apenas teníamos 1, 2, algunos casitos, por ahí estamos viendo que se rebasaban. Al menos así nos decían las noticias, que se rebasaban las expectativas y las proyecciones de los epidemiólogos en el país de Italia. Después de que se han ido asentando las aguas, pues ya ha salido a relucir muchas cosas. No era Italia, era una provincia de Italia. Era una provincia de Italia en específico que sufrió y padeció un brote espectacular de enfermos y de muertos por coronavirus. Pero cuando se hace el análisis de esa provincia de Lombardía, descubrieron que muchos de los muertos, casi el 80% de la gente que murió, eran gente anciana. Porque la provincia de Lombardía, en una muy buena, casi toda la población de ahí eran ancianos. Y muchos de ellos murieron. ¿Por qué hago esta precisión y esta acotación? Lo hago porque realmente hay países, poblaciones, ciudades que están muriendo, pero no de coronavirus, o no solamente, eso solo es una causa. Están muriendo porque su población es vieja. Europa tiene el índice más bajo de nacimientos en todo el mundo y tiene un alto índice de ancianos, personas mayores de 60 y 70 años. Hay lugares en donde incentivan la reproducción, que tengan hijos. Los pocos jóvenes que hay realmente ya no quieren tener hijos porque consideran que el mundo pues ya no es un buen lugar donde vivir y para qué traer más personas. Para nosotros eso puede parecer ¿cómo se puede decir? Pues una locura, un absurdo, pues porque aquí hay mucha gente y la gente no deja de reproducirse como conejos. Pero según las proyecciones de algunos dicen que pues de no cambiar esta forma de pensar, próximamente también en nuestros países latinos empezaremos a ver una gran cantidad de viejos
Y entonces seremos ciudades, poblaciones, colonias o barrios de gente que pensará morir. Pero no en el sentido únicamente de que muera la gente, sino de que estará habitado por viejos. ¿Por qué digo esto? Porque déjenme decir que más allá de hacer una apología de la juventud, lo que es cierto es que en la juventud están puestas nuestras esperanzas. ¿A quién no le dijeron de niño o de adolescente que éramos el futuro de nuestro país? En la juventud hay muchas esperanzas. En la gente que está entre los 15, 18, 20 años, hasta los 30, 35, hay muchas esperanzas. De que lo hagan mejor, de que lo hagan bien, con su fuerza, con su naturaleza impetuosa, con su pasión, con su vehemencia. Hay muchas esperanzas en ellos. En ellos hemos puesto, los gobiernos invierten tanto, lo que decía hace un rato, en estos países europeos, en estas ciudades, en estas poblaciones europeas, donde dicen, ¿cómo evitaremos que nuestras naciones mueran de viejas? Bueno, ponemos nuestra esperanza en los jóvenes. No estoy alegorizando, pero aquí literalmente, Dios le dice, yo creo que en todo tiempo ha habido esa expectativa de la juventud, y dice, y maté a espada a vuestros jóvenes. O sea, Dios los estaba exponiendo a que no habría una siguiente generación. Ya no habría una siguiente generación porque Dios los iba a matar. Y eso los iba a colocar en una gran desventaja. Es que iba a haber entonces viejos y los pocos niños que habrían, pero ya no habría gente joven. Nadie con quien casarse, nadie con quien trabajar, nadie con quien estudiar. Y Dios estaba destruyendo su esperanza. Pero no solo estaba destruyendo su esperanza, también estaba destruyendo su fortaleza, dice, y vuestros caballos. En la antigüedad tener caballos era símbolo de poder, símbolo de un ejército poderoso. ¿Qué dice el Salmo número 20, verso 7? Estos confían en carros y estos confían en caballos. Había una confianza desde los egipcios en que dependiendo de la cantidad de caballos que poseyera su ejército, esa era la fuerza que ellos tenían. Porque obviamente el caballo, más allá de ser un animal hermoso y estéticamente atractivo, era un animal que representaba fuerza, que representaba velocidad, que representaba dominio y grandeza. Bueno, pues cuando llegaron los conquistadores a América, a México, muchos de los nativos se quedaban sorprendidos cuando veían a aquellos hombres montados, deje usted sus barbas y el color de sus pieles, cuando veían que iban montados sobre unas bestias impresionantes. Bueno, Salomón, cuando empezó a fortalecer, a robustecer su reino, una de las cosas que hizo es que se hizo de muchos carros y de muchos caballos. Y Dios vio mal eso porque él entonces se dio cuenta que él estaba poniendo su confianza en la cantidad de caballos que poseía, en su caballeriza. Y Dios dice, bueno, pues si tu fuerza, Israel, es en la cantidad de caballos que tiene, también te los voy a quitar. Y ya no tendrás fuerza. Ya no tendrás poder. A lo mejor el caballo sería el equivalente hoy en nuestros días de un ejército, a lo mejor sus tanques, a lo mejor sus helicópteros, a lo mejor sus aviones, a lo mejor sus rifles, a lo mejor sus armas. Pero el punto era quitarle su fuerza. ¿Y qué quedaba si le quitaba su esperanza y le quitaba su fuerza? Pues no quedaba nada. Y si estamos viendo que esto es un proceso, hambrientos, sedientos y asolados por plagas y enfermedades, si le quitas la juventud, si le quitas la esperanza y le quitas la fortaleza, ya no queda nada. Esto es lo que Dios quería hacer. O sea, quería quebrantarlos. Vamos a decirlo así, yo sé que no es una expresión muy popular y sé que habrá hermanos o cristianos que les choque que yo diga lo que voy a decir. Dios quería humillarlos. Dios quería que se arrodillaran, no para regodearse de eso, sino para que se dieran cuenta que todo lo que habían construido alrededor de su vida, cuando llegaban las circunstancias difíciles, no les servía de nada. No les servía de nada. Y también destruiría sus ciudades. Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como un tizón escapado del fuego.
O sea, Dios pensaba realmente desbaratar a Israel y lo hizo. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo que dice al final del verso 11 dice: mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y entonces llegamos, hermanos, a lo que dice el verso 12. Por tanto. O sea, ese por tanto quiere decir, ya te dije lo que va a ocurrir, pero yo ya sé que no me vas a hacer caso, pero te voy a dar un chance. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un juicio, una prueba, una crisis, es un encuentro con Dios. Cumple esa finalidad. Un tiempo de pandemia, de contingencia, de enfermedad, es un encuentro con Dios. Eso debe mover nuestro corazón, a doblar la rodilla, a inclinar el orgullo, a quitar de nosotros el que yo conozco un buen doctor, o yo conozco un buen remedio, o yo no conozco a Dios. Y le pido a Dios estar en paz con Él. Hermanos, no estoy espiritualizando el texto de Amós 4. Los juicios de Amós 4 eran reales, literales, porque efectivamente llegó el pueblo de Asiria y arrasó con Israel, a tal punto que los desapareció. De esas 10 tribus no quedó más que algunos resquicios, algunas reminiscencias, es decir, algunos sobrevivientes que para sobrevivir, valga la expresión, tuvieron que juntarse, tuvieron que allegarse, tuvieron que lastimosamente vincularse con otros. Y eso dio como resultado al pueblo samaritano, ese que vemos en el Nuevo Testamento y que era muy despreciado por los fariseos. Pero esas 10 tribus desaparecieron. Dios ejecutó su juicio. Pero Dios no lo ejecutó porque quisiera ejercer sobre ellos poder y dominio, no. Él lo hacía con la intención de que buscaran su rostro, de que se reconciliaran con Él. ¿No lo hicieron? Bueno, entonces dice, bueno, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y otra versión de la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Este tiempo que vivimos, hermanos, hermanas, es un tiempo para encontrarnos con Dios. No es un tiempo para lamentarnos, no es un tiempo para victimizarnos. Es más, como decía hace un rato, hay quienes dicen, este año no vale, es un año perdido. No, hermano, no es un año perdido. Tal vez es perdido para el mundo, tal vez es perdido para las actividades que hacemos. Tal vez no hicimos los proyectos que queríamos hacer, tal vez las escuelas cerraron, tal vez algunos negocios quebraron, tal vez algunas personas no celebraron o no celebramos nuestro cumpleaños, pero no es un año perdido, es un año vivido. Y tenemos que vivirlo en el Señor. Y tenemos que despertar. Y tenemos que tener un encuentro con el Señor. Yo espero, mi hermano y mi hermana, que después de escuchar esto, deje de añorar los ajos y las cebollas del pasado, lo que hacíamos antes, y se ponga en comunión para que Dios le vaya diciendo a usted cómo hacer su voluntad, cómo debemos hacer iglesia en estos tiempos, de cómo podemos ser luz, sal en esta tierra que necesita de Dios. Y que no se aplique en nosotros esta triste expresión de, mas no te volviste a mí. Sino al contrario, con todo esto, volvimos nuestro corazón a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y le decimos, Señor, queremos que tu palabra anide no solo en la mente, sino en el corazón de quienes la escuchan y de quienes la leen. Yo te quiero pedir en esta hora, Señor, que tú tengas a bien bendecir la exposición de tu palabra. Y que la atención de mis hermanos y de mis hermanas se fije en el mensaje y no tanto en el mensajero. Porque lo importante, Señor, es lo que tú tienes que decir. Y te ruego, Señor, en esta hora que tú nos ayudes, si es que estamos alejados de ti, por las circunstancias que sean, que busquemos reconciliarnos contigo.
que buscamos restaurar nuestra relación contigo. Que procuremos, Señor, la comunión contigo. Que pese a las muchas o pocas cosas que tengamos, que no nos distraigamos, sino que tengamos, Señor, comunión contigo. Tú eres capaz de mover el universo mismo, Señor, con tal de tener una reconciliación con nosotros. La sola idea de enviar a Jesús en carne, Señor, a este mundo, despojándose de su divinidad y de sus privilegios, nos habla de la intensidad y de la magnitud del amor y del interés que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a que esto no sea retórica barata, sino que sea, Señor, una verdad que nos conmueva y que nos guíe día con día. Bendice, Señor, en esta hora a los enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora por los que están padeciendo hambre, sed, por los que están padeciendo tristeza, por los que están viviendo en crisis, por los que están en depresión. Manifiéstate, Señor, y úsanos, bendito Dios, para ser embajadores de un mensaje de paz, de esperanza y de vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, pues los dejamos con este canto. Y primero Dios, nos estamos viendo la siguiente semana. Dios le bendiga. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios, dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios, otro dígalo. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él.
Dios.